El Evangelio de este domingo nos trae la oración del Padre Nuestro, la oración perfecta, en una versión mucho más corta que la de San Mateo. Pero creo que cuando escuchamos este Evangelio, muchos de nosotros volamos con nuestra imaginación a la gruta donde Jesús, entre otras muchas cosas, enseñó a sus apóstoles a rezar esta oración. Esa gruta en la que muchos de nosotros hemos estado y que también hemos rezado el Padre Nuestro, nos invita a descubrir una vez más, a recordar que Jesús nos dice que ese Dios en el que creemos es Padre, y ese Padre es bueno y es generoso. Y a ese Padre le gusta que nos pongamos en contacto con Él, de la manera más simple, de la manera más sencilla, de la manera en que el mismo Jesús hablaba con Él. Jesús no hablaba de teorías, Jesús no hablaba de cosas que no había vivido. Jesús hablaba de su propia experiencia de oración. Los discípulos habían visto que Jesús siempre se ponía en contacto, en diálogo personal, íntimo con su Padre. Y después de una oración de Jesús, venía algo grandioso, algo maravilloso. O después de algo grandioso o maravilloso, venía la acción de gracias de Jesús. Acción de gracias que es entrar en contacto con su Padre. Por eso, una de las grandes enseñanzas de este Evangelio es que nosotros necesitamos palabras que salen del corazón. Muchas veces escuchamos esa especie de lamentación de tantísima gente que dice, es que no sé rezar, es que no sé orar. Y Jesús te dice, cuando ores, simplemente habla a tu Padre, a ese Padre que es nuestro Padre, y háblale de la manera más sencilla. Jesús nos da un modelo perfecto de cómo orar. Pero no solamente es las palabras, sino la actitud. Jesús, para reafirmar esta oración sincera, simple pero perfecta, esta oración del Padre Nuestro, también nos invita a que oremos sin descansar, sin desanimarnos. A veces pensamos, muchas veces pensamos, que nuestra oración no es escuchada. Cuando pensemos que nuestra oración no está siendo escuchada, meditemos esa primera parte del Padre Nuestro en la que decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos aceptando nosotros que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. No siempre es lo más fácil, no siempre lo comprendemos, pero este es un motivo importante para creer que Dios nos escucha, cuando nosotros confiamos que la voluntad de Dios es lo mejor. Jesús nos pone un ejemplo de cómo muchas veces nosotros hacemos a la gente lo que nos pide, no por amistad ni por amor, sino para que nos dejen en paz. No es que Jesús nos invite a cansar a la gente, a disturbar a la gente, no. Lo que Jesús nos invita a pensar y hacer es que tenemos que ser constantes, porque al final dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuánto más su Padre que está en los cielos dará su Espíritu Santo a aquel que se lo pida. La oración perfecta, la oración real, la oración sincera tiene que ser aquella que antes de pedir por nuestras necesidades es la que pide para que Dios nos done su Espíritu Santo.
que nos enseñe a conocer y aceptar su voluntad. Y después de esto, seguramente nosotros también sabremos pedir por nuestras necesidades, para que Dios siempre nos ayude. A veces tenemos que entender que lo que estamos pidiendo no es voluntad de Dios, o quizá no es el momento justo. Confiemos en Dios. Imaginemos esa gruta en la cima del Monte de los Olivos, donde Jesús nos dice una vez más: oren siempre, no se cansen de pedir, porque ese Dios en el que ustedes creen es su Padre, y es bueno y es generoso. Cada vez que recemos el Padre Nuestro, confiemos en que Dios nos dará lo que necesitamos en el momento oportuno. Paz y bien.